por seguir viendo los temas que nos quedaban un poco pendientes, porque van un poco por temáticas. Y luego tengo una presentación sobre una serie de temas que precisamente en el curso del año pasado se pidió así como una cuestión específica, que son temas que siempre interesan, que son temas relacionados con la seguridad, ¿no? La seguridad cuando nos ponemos a diseñar elementos de juego, dispositivos, espacios, ámbitos, pues siempre hay una preocupación con el tema de que sean seguros, de la certificación y de todas estas cosas. A modo de resumen, diríamos que hay dos tipos de certificaciones, que hay una certificación que es la del objeto en sí mismo, es decir, cuando uno compra de catálogo una pieza, pues por ejemplo una portería, un tobogán, lo que sea, pues tiene una certificación en origen, es decir, el fabricante ha tenido que, para ponerla en el mercado, ha tenido que pasar por una certificación, ha tenido que fabricarlo de una determinada manera y luego tendrá un marcado CE para comercializar en Europa y tal. Esa forma de cómo se trabaja y cómo se hace viene determinada por una normativa que son unas normas UNE, aquí en Europa, que son unas normas europeas, de carácter europeas, que te dicen unos criterios de cómo hay que diseñar y cómo hay que fabricar las cosas. Y luego, una vez que se fabrica conforme a esa norma UNE, pues se pasan por laboratorios que son laboratorios homologados, que no vale cualquier laboratorio, ¿vale? Y fruto de todo eso nace una certificación. Entonces las empresas tienen, en función de la normativa que caiga sobre ellas, las piezas más o menos diseñadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay piezas que tienen una extremada normativa encima, o sea, pues por ejemplo, un caso típico es, os habrá sonado todos los casos de problemas con porterías, por ejemplo, ¿no? Que vuelcan y que hubo accidentes y qué tal, ¿no? Bueno, pues las porterías es un elemento que está hipernormativizado. Hay normativa UNE para voleibol, para balonmano, para fútbol sala, para fútbol, ¿no? Cada tipo de portería lleva una UNE, lleva ta. O sea, es un mundo que está pues muy detallado. Hay otras cosas que no. Y luego hay otra cosa, que es, aparte de la certificación de la pieza en sí, está la certificación del montaje, de la instalación. Como normalmente los elementos de juego son elementos fijos, están anclados a algo, entonces hay que certificar que... ¿Esta que es la tuya? Hay que certificar que están bien instalados. ¿Y cómo se certifican esas cosas? Pues aparece la figura que es el certificador, la empresa certificadora, que es una empresa, porque debe ser independiente, es decir, no te lo puede certificar el mismo que te lo vende, ¿vale? Y esas certificaciones se encargan ingenierías que vienen y van mirando pues una serie de criterios basados en las mismas normas UNE que utilizaron los fabricantes, ¿no? Es decir, y ahí se va mirando. Bueno, luego tengo una presentación donde os voy a hacer así una serie de apuntes rápidos, os doy la referencia de las UNE y si alguna está metida en algún tema de estos, pues que sepáis a dónde recurrir y cuáles son, sobre todo ir un poco al grano, cuáles son las cosas que más se miran. Que casi todo tiene que ver con la relación, pues por ejemplo, en vuestro caso va a tener mucha importancia la superficie, ¿no? La superficie de impacto, que en función de la altura del elemento, qué superficie tenéis debajo, ¿vale? Bueno, entonces esta es la segunda parte, pero vamos a hacer rápidamente el final de lo que habíamos visto el otro día, ¿no? El otro día nos habíamos pasado por todo lo que era el programa Mestra de Obra, cómo lo estábamos haciendo, cómo generamos esas comunidades, esos equipos de trabajo a partir de la comunidad, hacíamos ese mapeo, hacíamos esa visual de lo que tenemos en nuestro entorno, por supuesto hacemos un análisis DAFO de la situación, analizamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestra potencialidad, mapeamos industrialmente qué es lo que se produce, vamos intentando crear un proyecto, es decir, utilizamos la metodología del proyecto para que, igual que el proyecto pedagógico tiene que ser, ¿no? Repasando un poco lo que decíamos el otro día, tiene que ser un proyecto exclusivo del centro, pues el proyecto arquitectónico, el proyecto de patio o el proyecto de centro, pues lo mismo. Yo no hablo de patios, yo hablo de ámbitos escolares, es decir, los patios son una parte, pero como hemos visto, podemos estar intervenciones en aulas, en aseos, en comedores, en donde toque, ¿no? Vosotras estáis ahora mismo en proyectos de patio, pues vamos a hacer un poco más de incidencia. Yo no sé dónde lo dejamos. Habíamos visto todo esto de las intervenciones en fachada,
habíamos visto esto de Mata Clark, habíamos ido a Navarra, habíamos visto todo lo de Irurzun, los bosques de Rovinia del Pirineo, de los bosques de Sara, la intervención aquí con el artista de la motosierra, la renaturalización, todo esto lo habíamos visto. Esto lo habíamos visto. El mundo de las casitas en el árbol, de las unitarias, el caso de los edificios que ya se habían hecho basados en pliegos donde lo pedagógico entraba en lo arquitectónico, ya desde el inicio de la licitación de la obra, las nuevas usos que entraban fruto de nuevas pedagogías, los intercambiadores, los roperos, todo el caso de Arbizu, la colaboración con los FPs y el trabajo por aprendizaje y servicio. Vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo antes. Por ejemplo, cuando trabajamos en aprendizaje y servicio, nosotros intentamos no tener que comprar material, intentamos no tener que entrar no tener que tirar de catálogos, ¿no? Entonces, todo lo que se intenta con estas intervenciones es diseñar y que el proceso de diseño y de fabricación sea, ¿no?, más proceso pedagógico y más proceso que va hilando todo y enriqueciendo el proceso. Entonces, claro, lo que no tiene ningún sentido es ir a un FP, pues por ejemplo aquí estamos en FP de Alsasua, del metal, para hacer una portería, ¿no? Porque, claro, es que os cuento esto porque me ha pasado, o sea, la semana pasada me llaman de allí, precisamente de Alsasua, que necesitan hacer unas porterías para el campo de festa de allí, no sé qué, tal, y que quieren hacer unas porterías, entonces que se lo piden también al FP. Digo, joder, un FP no está para eso, ¿ves? Para eso te vas a una empresa, te compras la portería y la anclas, y la certificas, pero un FP está para otras cosas, entiendo yo. O sea, el aprendizaje y servicio tiene que ser para otras cosas, tiene que ser para inventarte una portería de un deporte distinto o introducirlo, ¿no?, la parte creativa en el diseño, como estábamos hablando con estos ejemplos de los roperos o tal, porque esto no existe, no hay norma UNE de roperos en el patio o de tendederos, ¿no? Es jugar en la legalidad, en jugar en sitios donde realmente no hay normativa, entonces tú puedes permitirte esas libertades creativas de estar haciendo un elemento porque estás fuera de lo normativo. Entonces yo escaparía de tirolinas, escaparía de toboganes, escaparía de todas esas cosas, a no ser que os seáis fieles a las normas, ¿no? Las normas UNE, que es otra manera. Bueno, yo creo que estábamos por aquí cerca. Habíamos visto el caso de Arteixo trabajando con las rocas y con las canteras, las sombras. Aquí ya íbamos muy rápido. Habíamos hablado de cómo un pequeño acto, como era abrir un agujero simplemente en el suelo, podía generarnos una didáctica y una transformación del espacio, e introducir bien a través de emparrados o bien a través de elementos como sombrillas o elementos externos, pues generar sombras, ¿no? Bueno, y ya estábamos aquí, siguiendo con la perforadora, con estas máquinas que realmente lo que te hacen son, te taladran superficies duras y te sacan los cilindros directamente, pues lo mismo lo aplicas al suelo que a las paredes, ¿no? Este es el último caso, creo que habíamos visto, que esta es una unitaria en Carballo, que estaba en un sitio idílico, increíble, en mitad de un monte, con unas praderías alrededor, con unos caballos, con plantaciones, millo, ahí estaba de todo, pero los niños no veían nada, porque estaba todo tapado con un cierre de bloque mítico, de 1,60 m, y no veía nadie nada, no veía ni la profe, porque tampoco era muy alta, y allí nadie veía nada. Y entonces, claro, es una cosa como de locos. Y ahí habíamos hecho, de hecho, como habíamos trabajado en red con varias unitarias, con varias escuelas de la unitaria, desde el CRA a Ponte da Pedra, pues habíamos dicho, vamos a analizar todos, porque estas cosas muchas veces se dan por hechas, se dicen, no, es que como un centro tiene que estar cerrado por ley, pues entonces tiene que estar cerrado así. Dice, no, ya, pero es que hay muchas maneras de cerrar un centro, no tenemos que dar por bueno todos los cierres, ¿no? Y menos así, tan duros y tan opacos y tan... Entonces, claro, esto es negar muchas cosas. Entonces dijimos, mira, simplemente vamos a hacer un análisis de cómo es el cierre de cada uno de vosotros. Ahora vosotros podéis estar pensando cómo es el cierre de vuestro cole, ¿no? No sé, ¿cuántas tenéis un cierre parecido a este? Ninguna.
¿Cómo es vuestro cierre? ¿Qué es? ¿Una malla electrosoldada? Tal. Esta es, ¿veis lo que pasa al otro lado? En algunos casos no, porque a lo mejor tiene malla con tal. Pedra directamente. Bueno, quiero decir, todas estas cosas yo os las estoy diciendo porque cada elemento de estos da pie a un proyecto, ¿no? Entonces, el peche de recinto, pues eso ya es un proyecto en algunos casos, ¿no? Aquí clarísimamente el proyecto era ese. Era antes de pensarse cualquier otra cosa, de cómo activar aquello, de cómo hacer, de cómo distribuir, y dice, joder, aquí hay un problema de base. Estos críos no pueden estar en una burbuja, en un sitio como este, completamente cegados a la realidad. Y entonces ahí entra un poco el punto travieso, el punto de activismo pedagógico casi, ¿no? Que es pues decir, bueno, pues vamos a abrirle agujeros al muro, vamos a hacer que vean, vamos a buscarles a diferentes alturas y vamos a trabajar el sonido, qué pasa si le metemos unos tubos y hacemos un tejido a través de esos huecos, y si hacemos dianas, y si hacemos tal, y entonces Educación Física ya empezó a pensar en una serie de cosas que tuviesen que ver con la psicomotricidad, y además nos gustaba, desde un punto de vista de activismo, mostrar estas cosas en crudo y no pintar el muro ni nada, es decir, bueno, como mucho unas dianas o unos círculos, pero no repintarlo entero, porque si el muro es así, pues es así, ¿no? Y vamos a darle potencia a base entrar. Ahí estoy yo haciendo una foto subido encima del muro. Veis la izquierda y la derecha, ¿no? Veis unos campos todos de, pues nada, la gramínea y alta en este caso, y aquí empezamos a hacer pruebas y a meter los tubos estos típicos de drenaje. Bueno, estas son intervenciones casi de coste cero, porque es alquilar, bueno, aquí las AMPAs con algo de dinero del cole se alquiló un día la máquina, la perforadora, y luego pues unos trozos de tubo, y empezamos a pensar y a llamar a las familias para hacer el pintado del muro, y bueno, y esto es una intervención que funcionó muy bien y que daría pie a seguir. Luego empezaron a ocurrir otras cosas, que como esto era un rectángulo tan geométricamente perfecto y tal, pues aparecía un eco. Cuando le dabas al tubo sonaba enfrente y se generaban unos efectos de eco y cosas que van saliendo fruto del proceso, ¿no? Y luego, evidentemente, el mirar, ¿no? El mirar por el agujero y ir viendo lo que había al otro lado, ¿no? Bueno, estas son intervenciones que, como os digo, vienen a hablar de esto. Yo creo que también lo habíamos visto, ¿o no? Cerceda, este es el aula post-COVID, aula interior-exterior, ¿no? Bueno, pues este es un caso en el que llegamos al centro y nos encontramos, claro, lo de siempre, llegas a un centro, cada centro es distinto, empiezas a analizar y tal, pero aquí empezamos a observar algo. Aquí había calidad arquitectónica. O sea, de aquí el que hizo este cole lo pensó. Había cosas interesantes, una fuente a juego con el resto de tal, ¿no? Y dices, hostia, alguien que diseñó la fuente del patio. Unos pasos a cubierto, unas gárgolas de hormigón que estaban en secuencias con los muros. Y una distribución en planta donde todas las... no sé si la tengo aquí... un poco más adelante a lo mejor, aquí veis, esta es la planta. Claro, bueno, evidentemente una cosa es que nosotros cuando llegamos a un centro, lo primero que hacemos es redibujarlo. Esto no sé si lo comenté el otro día, pero es una cosa increíble. No existe un mapa no existe, no hay, las unidades técnicas no tienen los colegios dibujados, no están actualizados los planos, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y normalmente cuando haces un trabajo, o cuando te encargan un proyecto de, por ejemplo, cubrir un patio, pues el que recibe el encargo hace el patio, hace la cubierta, pero no dibuja lo demás. Entonces nunca están actualizados los planos. Entonces nosotros lo primero que hacemos es llegar, medir, coger los planos que hay, tal, y hacer primero un plano actualizado de lo que hay. Y este era el colegio de Cercedo, un colegio de los años 70, que veis que aquí abajo está orientado además a mediodía, todas las aulas, desde infantil hasta primaria, una a continuación de otra, y tienen ese jardín, que es un jardín de ventilación, no se pisa, solamente se ve, ¿no? Toda esta parte que viene por el sur. Y luego tiene una serie de patios interiores, está muy bien organizado, y allí tiene un gimnasio también muy bien cuidado, con una doble altura, luz natural. Estas aulas están todas bien orientadas,
bueno, pues algo ya que dices, bueno, y todo en planta baja, accesible completamente, con cierta calidad en el uso de los materiales, que en este caso era una combinación de ladrillo. Bueno, pero nadie sabía de quién era el edificio, la unidad técnica no tenía planos, el concello tampoco. Entonces ya convertimos la búsqueda del autor o autora del edificio, del proyecto, como en una parte de la investigación, ¿no? Y era lo que os quería contar, la cosa simpática, es que cuando empezamos a dar vueltas por el edificio empezamos a ver estas cosas que son marcas, como marca de canteiro, que fue el albañil que lo hizo en su día, fue apuntando a dónde llegaba, ¿no? Y ahí pone medida en mayo tal, y pone incluso el nombre, José, pero no se lee muy bien, y pone algo así como José no sé qué Lorenzo, y Castro Lorenzo, que parece por Castro Lorenzo. Entonces eso ya te da pie como a una investigación, a ver si alguien conoce los Castro Lorenzo, empiezas a mirar, empiezas a ver las esquelas del momento, si está muerto, si está vivo, quién construyó esto, qué tal, y entonces ya empiezas a meter a los críos ya en el tema, ¿no? No aparecía nada por ningún lado, tal, y todas las hemerotecas que visitábamos de la Voz de Galicia, de uno y de otro, empezamos a ver la época de la construcción, y en esa época Cerceda estaba constantemente en la prensa, porque era el momento en el que Meirama iniciaba todas las expropiaciones de terrenos allí para convertir lo que luego fue el gran vertedero de... Bueno, ahora es Sogama, y entonces era toda la industria del carbón, de la térmica y de todo aquello, y estaba la gente en armas, en lucha en defensa de su territorio, del terreno, y era un tema increíble, ¿no? Pero que los críos, que ya se habían muerto, era una memoria histórica que en aquel momento fue tremendo, pero que había desaparecido un poco de la memoria colectiva, y entonces, fuimos trajimos a gente, a colectivos que estaban trabajando en documentales de aquella época, y al final, en una de estas, en el archivo de Alcalá, en Alcalá de Henares hay un archivo que es el archivo de todo lo que construye, todo lo que ha construido de siempre, históricamente, el Estado. Hay un registro en el archivo histórico de Alcalá de Henares. Entonces allí localizaron un documento que hablaba de José Antonio Franco Taboada. Y José Antonio Franco Taboada lo conocemos, es un arquitecto que es coruñés, que fue el primer director de la Escuela de Arquitectura, uno de los primeros técnicos municipales que tuvo el concello en democracia, y entonces pues nos pusimos en contacto con él y resultó que había sido su primera obra. Dice, joder, la primera obra que hice yo cuando fui recién titulado, tal, fue el colegio de Cerceda, nunca más me encargaron un colegio, y tal, pero bueno, el hombre lo recordaba con todo su cariño, nos puso... Este hombre fue, durante estos años, a continuación de hacer esto, hizo la Torre Ercón. Aquellos que estéis en Coruña, a lo mejor os suena, fue el edificio más alto de Galicia, fue el edificio más alto de España en su momento, fue el edificio más alto de Galicia durante un tiempo, y bueno, es un hito en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas que van saliendo de allí, de allá, de tal, pues van un poco llenando el proyecto y tal, y entrevistas con él, y hablarles a los niños, tal. Estos son los colectivos que vinieron, Vocisia y toda la gente de investigación que vino a hablar a los críos de lo que fue a luchas en Crobas por el territorio y todo aquello durante aquellos años, y en medio empezamos a pensar el proyecto. Y el proyecto, en este caso, era distinto a todos en el sentido de que aquí había valores arquitectónicos y había que ser respetuosos con un proyecto que ya estaba bien planteado, pero que podíamos actualizarlo. Y lo que parecía que estaba a huevo era comunicar el aula con los patios, es decir, que esos patios dejasen de ser patios de ventilación y pasasen a ser patios, es decir, a completar el aula. ¿Qué pasa si nuestro aula a partir de ahora es una parte interior y una parte exterior? Como si fuesen adosados, y que la ventana un módulo se hiciese puerta y se pudiese trabajar parte del aula fuera, ¿no? Estaba como directo, ¿no? Y empezamos a trabajar en esa idea, y entonces ahí ya ellos hicieron sus maquetas, hicieron sus proyectos, aquí ya están levantando la talla, hasta que fue llegándose a un proyecto. ¿Cómo se ejecuta? Como siempre, hay que buscar la manera de uno y de otro. Pues Cerceda es un sitio que, bueno, industrialmente es potente, y ahí el concello nos ayudó para hacer un llamamiento a las empresas. Y ahí estamos trabajando ahora con una empresa que es Malasa, que es una empresa de interiorismo, que es una gran empresa, una empresa de estas que tiene muchísimos empleados, de los cuales un gran porcentaje son padres del cole. Entonces, fijaros aquí la cosa loca, que la participación de las familias la va a organizar una empresa, porque tiene
tiene tantos empleados que son padres de la escuela, que toda esta obra y el supermueble, el suelo, las ventanas y todo esto, seguramente se haga a través de familias, empleados de la empresa que trabajarán durante las horas que toque trabajar para el proyecto. Y hay dos tipos de actuaciones aquí. Una es la ambiental de cambiar suelo, hacer un suelo continuo, bueno, un suelo continuo que se va a reaprovechar el anterior y tal, pero abrir, sobre todo el caso de aquí ya lo veis, es abrir, trabajar las sombras con conceptos ya de bioconstrucción, porque también hay un exceso de soleamiento, con lo cual hay que trabajar el mundo de la pérgola con las plantas, la recogida de agua de la gárgola, que luego no sé si sale por ahí en alguna foto, que es un elemento fundamental que identifica toda la arquitectura del centro para utilizarlo en el exterior, y luego estamos planteando, como los ejemplos que habíais visto, que son las mesas, ¿no? ¿Qué pasa si tuneamos las mesas y aprovechando la estructura existente metálica, luego le cambiamos los tableros, y con estas versiones de tableros permite diferentes posiciones? Esto está trabajado sobre todo con la profe, que es en este caso estamos haciendo un aula piloto, que luego sería extensible a todas las demás, es la de sexto, y aquí Silvia pues fue decidiendo ella un poco a través de su forma de trabajar. Eso que veis arriba a la izquierda, esta zona de aquí, es porque ella utiliza mucho la mesa de experimentos, entonces quiere tener siempre una mesa allí. Veis que es amarilla porque sale de la otra parte, que es una parte fija. O sea, aquí el fondo es un fondo, se cambió, se invirtió el aula, ahora mismo ella está aquí dando clase y aquí está la pizarra digital y el proyector y todos son mesas mirando hacia ella, se invierte, ya estará aquí, pero todas estas semi-hexágonos nos van a permitir, como veis, disposiciones diversas, y la mesa de la profe es un proyecto en sí mismo, porque son dos mesas, una es satélite y otra la suya propia, que se enlazan a las de los niños, con unas diferentes de alturas para poder... Entonces, el mueble de la profe pasa a ser aquí una parte del proyecto, el mueble de los niños otra parte del proyecto, y el interior-exterior, ¿no? Bueno, voy rápido porque si no me voy enrollando, pero bueno, ya veis aquí los planos, el tal, cómo lo haríamos, y todo esto se va trabajando con estas empresas del polígono. Aquí está también Galopín, ¿conocéis? Son los que venden los juguetes ¿sabéis? Galopín es una empresa que está aquí en Cerceda, que es la que hace los parques de juegos, los elementos de los toboganes, las descalables de cuerdas, todas estas cosas las hacen ellos, ¿no? Bueno, entonces, ese es otro proyecto. Y ahora vamos a empezar a hablar de cosas donde entra también los conceptos de economía circular, de reciclaje o reutilización. Ya habíamos visto algunos, los containers y todas estas cosas. Os voy a contar el caso de Fene, por ser un caso extremo. En Fene estamos en un cole que se llama Centieiras, que etimológicamente significa terreno que no necesita riego, y porque en el fondo es casi una lameira, ¿no? Está al lado de un río, de un regato que genera ahí una vida pues muy interesante de insectos, de diferentes tipos de plantas, se percibe esa humedad y esa riqueza que hay ahí. Sin embargo, no sé si lo traigo aquí, bueno, por acortar la presentación hay veces que quito cosas importantes, pero bueno, os decía siempre que siempre trabajamos con el pasado, con el presente y con el futuro. El pasado es la investigación histórica de tal, el presente es el análisis de lo que hay, el futuro normalmente nos lo marca el plan Seral, ¿no? Entonces nosotros siempre descargamos los planos del plan Seral para decirles hacia dónde tiene previsto crecer el concello o cuál es el futuro que tiene previsto al entorno del colegio, del núcleo, de tal. Y en este caso es que es súper extremo, porque el plan Seral, si se ejecuta tal y como está pensado, se lleva por delante cualquier rastro de ese riachuelo, de nada. Es un plan parcial de calles, avenidas, ortogonales, bloques en medio, una cosa sin ningún tipo de relación con el territorio, ni con el humedal, ni con nada de nada, ¿no? Entonces ahí nosotros ya, nuevamente, es un activismo en el que decimos, no, nosotros no queremos este futuro, nosotros queremos promover una modificación del plan Seral, no queremos este plan parcial aquí pegado a nosotros, queremos que estos caminos que hay aquí al lado del cole se sigan manteniendo, y lo que queremos es meter esa idea del humedal dentro del proyecto del cole, independientemente que este centro concretamente está al revés, cosa que suele ocurrir muchas veces, y la puerta y acceso está por el lado norte, y el lado sur, a ver si tengo alguna foto de eso, porque tengo las fotos de los niños, de cómo hicieron. Vamos a ver, esto que veis aquí es una maqueta que hicieron, este es el centro,
esto estaría orientado a norte, esto está orientado a sur, esto no tiene ninguna ventana ni nada, es como una trasera de un edificio. Y sin embargo, es la zona más soleada y está totalmente asfaltada. Claro, esto que estáis viendo aquí son las maquetas de los niños donde ya están pidiendo verde, y el humedal va todo por este lado, ¿vale? Entonces esta zona sí que está húmeda, sí que tiene árboles ya de medio y de gran porte, aquí hay una zona cubierto y allá en planta baja está la biblioteca. Vale, bueno, este cole trabajó muchísimo, se hicieron grupos muy coordinados, hicieron muchísima maqueta y muchísimo tanto en el análisis como en las propuestas, y fruto de la comunión que hubo ahí entre familias, profes, niños, uno y otro, pues surgieron cosas muy raras, y creo que una de las más raras que fue esta, que en mitad de una asamblea aparece una mamá que es algo así, no exactamente, pero bueno, era la que llevaba la coordinación de la seguridad y salud, era aparejadora, o arquitecta, no sé, que lleva la coordinación de la seguridad y salud de la demolición del Aquapark de Villalba, y que nos regalan los toboganes. Hostia, claro, este tipo de cosas te menean el proyecto y de repente te lanzan hacia otro lado, porque entonces ya dices, esto es tremendo. Entonces ya nos pusimos en contacto con, efectivamente, el Aquapark, no sé si conocéis Villalba, el Aquapark está en un sitio de protección de aguas al lado del río, un sitio increíble, y está aquí esta castaña plantada allí, que por lo que sea cerró. Y es que creo que cerró porque además no debe de tener permisos por aguas de Galicia, no me extraña, porque es que está al lado del río. Entonces lo tienen que desmontar. Y esto, ¿qué pasa a ser? Residuo, ¿no? Entonces aquí hay que hacerse un poco, pues como cuando os hablaba de las cintas de Moraña, por ejemplo, ¿no? Pues aquí lo mismo, aquí estamos metidos ahí un poco en medio, a ver si nos hacemos cargo de la gestión de residuos de los toboganes. Hay 3 toboganes, nos vienen bien sobre todo los 2 largos, que son más tendidos. El problema aquí es que el tobogán es de agua, entonces tiene poca inclinación. Entonces, bueno, el tema aquí, el reto es que patine, ¿no? No sea que se nos queden atascados ahí los críos. Y entonces ya la idea es transformar Claro, estas cosas evidentemente si no te dan un tobogán no te las planteas, ¿no? Yo no voy a plantear enchufar un tobogán que desde el primero baje al patio, pero si me lo regalan, bueno, ya es otra cosa, el proyecto cambia, ¿no? Ya, claro, o sea, podemos hablar de economía circular, de reutilización, de reaprovechamiento, porque todo esto es, como siempre, gestión de recursos públicos. El Aquapark de Villalba es público y es de un concello, y esto es otro concello. No sé cuántos kilómetros hay entre uno y otro, pero hay unos cuantos. Pero bueno, hay que transportarlo, hay que acopiarlo, tal. Y este es el proyecto de patio que se está trabajando allí. Esa línea amarilla que veis es un tema modular, que crece, que se va adaptando, y esa línea amarilla es la línea de drenaje, porque aquí es muy importante el drenaje, por aquello de que os comentaba Entonces, lo que se pretende es hacer una charca, que es esa zona azul que hay ahí en medio. El río va por aquí, es un regato, ¿vale? Va por aquí, y entonces, bueno, se pretende hacer ahí. Y aquí uno de los grandes apoyos que tenemos es el servicio de jardinería del concello de Fene, que son los encargados del mantenimiento del parque, con lo cual, con mayor motivo, tenemos que poner más énfasis en el mundo verde, en la cultura realmente agroforestal, ¿no? Es decir, en utilizar técnicas de permacultura, en irnos a estudiar ese terreno, a hacer prácticas para ver qué suelo tenemos ahí, en este caso muy arcilloso, cómo drenamos ese agua, cómo planteamos diferentes zonas de cultivos, con zonas de aromáticas, con zonas de... Bueno, ahí empieza a entrar ya la riqueza del mundo verde y del aprovechamiento. En paralelo a todo esto, pues estamos trabajando en otros temas. Como siempre os decía, os recomiendo que vayáis a temas objetivos, como son siempre los de accesibilidad. Entonces aquí también, en paralelo se consiguió de la unidad técnica que les paguen, un ascensor, porque claro, pues estamos hablando de todo esto y luego resulta que no tienen ascensor en el cole. Entonces también hay que ser conscientes de las prioridades, ¿no? Es decir, como esto hace aguas por todos los lados, pues claro, tú puedes estar ahí muy obsesionado y querer poner un tobogán que baje del primero a tal, pero hay que ser también realistas y decir, oye, que esta gente es que no tiene ascensor.
en este siglo están sin ascensor en planta primera. Entonces, bueno, pues lo primero, ¿no? Evidentemente, y hay que llegar allí con unas rampas, muchas de estas rampas que tenéis por los coles no cumplen ni nada, son rampas porque había que hacer una rampa, pues una rampa, pero esa rampa ni cumple, ni se puede utilizar, y nadie con silla de ruedas puede subir por ahí porque es tremendo, ¿no? Bueno, pues nosotros un poco analizamos estas cosas y de la que hacemos el proyecto de patio vamos intentando dentro de lo posible ir resolviendo estos temas. Bueno, y vamos camino de esa idea de esos toboganes que bajarán entre un mundo de bosque, ¿no? de árboles, ¿no? y esos soportes, porque nosotros, si todo va bien, nos llevaremos el tobogán, pero no los soportes que eran de hormigón y tal, entonces los sustituiremos por unos soportes de madera. Bueno, a mí me gusta hablar de los fracasos, porque si no estaría dando una imagen equivocada del asunto. Si todos son éxitos, ¿no? Daría la sensación de que esto es fácil y de que además es un éxito asegurado, y esto no es, ya os lo decía al principio, el otro día, esto es un tema muy difícil, muy complejo, y que hay miles de causas que te pueden hacer descarrilar el proyecto. Y que es más fácil que descarrile a que vaya bien, ¿no? Pero bueno, somos gente optimista, nos gusta creer que las cosas van a salir bien y que en el fracaso hay parte del éxito. Esto que estáis viendo aquí, ¿sabéis lo que es? Esto me decía el asesor, esto es en Cedeira, es un cole en Cedeira, que cuando llegamos estaba así. Esto que veis a la izquierda y a la derecha son aulas de infantil, y este es el patio de infantil. Este patio estaba abierto, aquí llovía, ¿no? Y claro, ellos pidieron cubrirlo en su día, y lo cubrieron, y luego pidieron poner una superficie de impacto, una superficie, bueno, que no de protección, y pusieron estas losetas de caucho. Y claro, estas losetas de caucho necesitan un mantenimiento, porque es otra de las cosas que os voy a comentar en la parte de certificación, seguridad y tal, que las superficies, además de superficies, no es solo ponerlas, hay que mantenerlas, y los elementos hay que mantenerlos, y hay un mantenimiento visual y hay otro mantenimiento que es técnico, y claro, si ponemos unas losetas de caucho, pero no las volvemos a mantener, entre otras cosas porque mantener y limpiar el caucho es carísimo, pues acaban... Esto es una guarrada, o sea, esto si os acercáis ahí, esto mete miedo, ahí hay de todo. Y cuando lo levantamos, una loseta, ahí debajo había vida. Entonces, claro, y luego todos los juegos son juegos de plástico, ya veis, ¿no? Ese color... Quiero decir, ¿a vosotros esto qué os transmite, joder? O sea, vosotros meteríais a vuestro hijo ahí, o sea, es que es la leche, ¿no? O sea, y esto es Europa, o sea, pues sí, esto es Europa, esto lo tenemos aquí al lado. Y yo veo esto y claro, y me dice en este caso el jefe Manolo Losada, ¿no? Que es el jefe de los centros de formación y profesorado de Ferrol, que están haciendo un trabajo excelente y que tiene programas de viajes y de intercambios con diferentes países de Europa, y que están yendo por Gales, y que están yendo por Alemania, y que están yendo por Francia, y que el CFR de Ferrol es un CFR diferente, porque le está poniendo interés al tema de los espacios y todo esto, y dice: Fermín, esto es lo que se estaba pidiendo hasta hace nada. O sea, esto es lo que se pidió hasta hace nada, que los patios se cubrieran y que hubiese pavimentos de impacto. O sea, esto no sé por qué te pones así, si esto fue lo que se pidió. Entonces, claro, si se pide, pues ¿de quién es la culpa, no? O sea, porque claro, el Concello pone lo que le dice, la unidad técnica hace lo que puede, y los profes piden esto, las familias piden esto, pues tenemos esto. Claro, entonces yo digo, bueno, pues esto puede ser el proyecto del año que viene, ¿no? Yo quiero otro patio, yo creo que nos merecemos otra cosa. Yo creo que en parte de todo esto puede llover, puede entrar más luz natural.
en parte de todo esto se pueden quitar unas cuantas, ya no digo todas, que yo las quitaba todas, pero bueno, ya también hay que ser un poco, quiero decir, tampoco puedes entrar como un elefante en una cacharrería en un centro y ir imponiendo cosas, ¿no? Tienen que verlo desde dentro, si no, no, esto vosotros vais, os toca este centro, entráis aquí y ¿qué decís? ¿Que quiten todas las chapas y que llueve ahí? Y me decís, no, espera, para, ¿no? Ni tanto ni tan calvo, o sea, vamos a ver. Y bueno, pero a lo mejor no hace falta ir a esos extremos, a lo mejor podemos quitar una zona y hacerla jardín, y levantar todo este caucho, y llenarlo de tierra, y cultivarlo, y que salga verde, y quitar todo ese plástico, y empezar a meter juguetes de madera, y cosas que den calidez. No sé, se me ocurre. Joder, pues ayer me mandan esta foto, la semana pasada mandan esta foto. Se gastaron 20.000 pavos. 10.000 que puso el concello y 10.000 que puso el cole. Pues me cago en la puta. ¿Sabes? A mí esto me parece mal. Me parece mal porque es una pasta, son recursos públicos, joder, y es lo mismo. O sea, esto va a estar así en 2 años. Entonces, es un cole en el que estamos. Tienen la capacidad de recibir asistencia. Yo no quiero tampoco utilizar aquí el tema para dejar, o sea, evidente, hubo un cambio de dirección, hubo un cambio de cosas que hicieron, por eso os decía, un proyecto de los que hacemos nosotros a 3 años son larguísimos, en 3 años puede cambiar todo, pueden cambiar las familias, pueden cambiar los profes, pueden cambiar los directores, todo. Pero el mismo alcalde, vale, hubo un cambio de dirección, pero que, claro, es que yo no sé si vosotros estáis viendo igual que yo el fracaso absoluto de esto, porque esto ha recibido no sé cuántos likes en Facebook, está todo el mundo encantado. Entonces yo ya no sé a veces si ya es una cosa decir, claro, decir, no, Fermín, es que eres un exagerado, es que esto está bien, joder, no está mal, no está guay como lo podría ser, pero tampoco está mal, es lógico, quitaron el caucho, pusieron un caucho continuo, está saneado. Mentira, porque debajo está la misma que vi yo, los mismos gusanos y la misma vida que vi yo cuando quité las losetas. Pero bueno, y ya está bien. Pues yo creo que no. Yo creo que mientras se siga así, se sigue perpetuando lo mismo. Lo siento, creo que es así. Creo que por aquí no vamos bien. Por eso también creo que el dinero por dinero tampoco arregla las cosas. O sea, esto se pudo haber hecho mejor con mucho menos dinero. Pero no es solo mejor o peor que me guste más a mí, que te guste más a ti, sino que éticamente, que pedagógicamente, suponga un cambio real. No hacer transformaciones para no transformar. No hacer transformaciones para reparar, para blanquear, para... Vamos, yo es que lo tengo muy claro. Lo que no sé es si soy capaz de transmitirlo y si estoy solo en esta historia. Es que no me acaba de quedar claro. Pero esto, para mí, es un bajón. Es un bajón, pero bueno, como tampoco te puedes poner a llorar y a no sé qué, pues dices, bueno, pues vamos a seguir y vamos a por otro lado y a por otro tal. Pero a mí me gusta ver que también pues existen estas cosas y cuando pasan estas cosas, pues nosotros nos salimos, evidentemente, ¿no? Porque se rompe la línea, se rompe la confianza, yo ya digo, bueno, pues vamos a otro lado, que aquí lo que hay son muchos sitios. Aquí estábamos trabajando otros temas, pues este es un proyecto de este mismo cole, el cole tiene 2 centros, 2 zonas, 2 edificios, un edificio posterior que se hizo, un edificio muy directamente enfrentado a la zona de costa, que tiene una relación directa con un arenero que está muy bien, y otro que está perpendicular, más metido hacia el interior, que termina en una terraza plana, que es esta. Es una terraza plana que no se usa, ¿vale? Y entonces ahí teníamos planteado esto, que era un aula de exterior, también aprovechando que los aseos no eran accesibles, para hacer una biblioteca al final de pasillo con conexión al exterior, y unas pérgolas y una zona de terraza verde, ajardinada, bueno, y es esto, ¿no? Es en la cubierta del edificio, pues bueno, plantear este aula, que luego tenía una serie de muebles que todos se iban a hacer con el FP
de allí de la zona y tal. Y aquí, entre estas cosas que nos regalan y que aparecen y qué tal, pues había aparecido la lancha esta, que esta es la lancha de policía marítima, que es con la que perseguía la Xunta a los ¿cómo se llama? A los furtivos. En Cedeira no hay narcos. Y entonces esto era, bueno, pues nos hacía gracia, ¿no? Nos hacía gracia el meterla ahí en el patio y tal, bueno, elementos, ¿no? Aquí estaba Leti toda contenta, pero bueno, vamos a pasar página. Ahora vengo de Nigrán, ayer estaba en Nigrán. En Nigrán nos pasa una cosa simpaticísima. En Nigrán estamos con un proyecto muy interesante de la mano del Concello, con dos centros, el Carlos Casares y el CEIP da Cruz. El CEIP da Cruz en los dos casos la estrategia es un poco la misma. El Concello habla con las comunidades de montes y se va a anexionar un cacho de monte al perímetro del cole, ¿no? Entonces tenemos el cole ya tal, y un trozo de monte que está justo al lado, se rehace el límite y vamos a pensar pues cómo meter esa cultura agroforestal, ese monte, en nuestro día a día y en el parque y el tal. Pero en el caso de Carlos, el caso de la Cruz es clarísimo, tiene una topografía increíble, pero es un cole en mitad de un monte, no hay nada más, es increíble. Y ya tienen árboles, están carballos, castaños ya de 15, 20 años, ya empiezan a tener ya forma con sus copas y tal. En el Carlos Casares, sin embargo, no, todavía no hay árboles. Tenemos el cacho de monte, pero los árboles son de hace 5 años, todavía no están abiertos, todavía no tienen la forma de la copa y tal, ¿no? Pero ahí tenemos una AMPA súper implicada, pero súper implicada que es una pasada. Y no paran de obtener cosas en lo alto desde el patio del Carlos Casares, subes por ahí arriba y llegas arriba a una planicie que es donde el Concello tiene la explanada con cosas cosas que va cambiando, las farolas, los bancos, las papeleras y tal. Y entre medias empiezan a aparecer cosas y una que aparece es la apisonadora. Y claro, nos hace mucha gracia que tener una apisonadora y tal, y entonces piensan en lo típico, ¿no? Pues vamos a convertir la apisonadora en elemento de juego y tal, y entonces vamos a aplicarle las normas UNE de seguridad y que no tal, y que tenga una escalerita para facilitar la subida, y la vamos a meter en un ámbito, porque claro, es importante que cuando trabajas con una pieza, sobre todo una pieza compacta y claramente, a nosotros nos gusta trabajar con lo abstracto, ¿vale? Pero bueno, cuando aparece una apisonadora, pues trabajas con una apisonadora, que es lo más figurativo que hay y que está claro que les gusta, porque el otro día estaba dando un curso conté esta anécdota ayer todavía, estaba dando un curso en el MUSAC de León, en el Centro de Arte Contemporáneo, era un curso de integración con chicos con discapacidad intelectual y artistas y tal, y bueno, estaba muy interesante el tema y les conté esta anécdota, ¿no? De uso de economía circular, de reuso, reutilización de elementos y tal. Yo les decía, es que vamos a convertir la apisonadora, que la llaman la apisonadora molona, en un elemento de juego y tal, porque a los niños les encanta meterse en esa apisonadora, y me dijo uno, y a quién no, pero me lo dijo tan convencido, ¿no? Que digo, es verdad, joder, a quién no le gusta meterse en una apisonadora, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo arreglarla. ¿Y qué ocurre? Que estas AMPAs pues tienen dentro de una de la presidenta y el marido y no sé quién más, tienen por afición, por hobby, arreglar coches y motos usadas, tienen una colección increíble y lo tienen todo muy preparado para arreglar cosas. Y entonces, fijaros, vendieron, primero era municipal, ¿no? El Concello la cede a las AMPAs. Las AMPAs cogen el motor y lo venden a un chatarrero, y con la pasta que se sacan del motor arreglan la pintura y el chapista y el no sé qué, es decir, ¿no? Eso es sacarse, ¿no?, totalmente el tema. Y luego nosotros pues decimos, ¿cómo activamos esto? ¿Cómo involucramos a los niños y a las niñas en todo esto? Pues hombre, pues creamos en este caso el desplegable, ¿no? Entonces ya les das un poco pie a que cada uno en grupos empiecen a pensar cómo tunearían, cómo harían, cómo introducen, de qué manera, en qué parte del patio consideramos que es la más oportuna para esto, y luego ya pensamos en cómo nos gustaría en función del ambiente, con arena, porque claro, necesitamos un suelo de impacto porque se van a subir encima y bajan, entonces empezamos a tantear ahí una serie de tal, y en medio apareció este proyecto. A lo mejor os suena porque este proyecto también fue así ampliamente divulgado, y tiene que ver un poco lo mismo, son los mismos. Entonces, ¿aquí qué ocurría? Pues lo mismo, gestión de recurso público, ¿no? Allí, en aquella explanada, además de la apisonadora, de una serie de cosas, estaban las boyas que utilizan
para marcar las zonas de baño en Praia América. Eso está durante todo el invierno guardado en el almacén, no allí al aire libre. No. Estos son boyas enormes, como veis, que muchas de ellas cogimos solo las amarillas, por generar un efecto monocromo así de impacto visual, que tienen pues un tamaño grande, como veis, de gran escala, pero al mismo tiempo son muy ligeras, porque están vacías, están huecas, al hacerles golpes tienen un rollo acústico que también funciona muy bien, y que ellos interactúan muy fácilmente con ellas. Entonces aquí la acción era una acción efímera, de decir, oye, déjanos las boyas durante el tiempo que no estáis usándola en la playa, echamos aquí unos camiones de arena, generamos unas topografías, volcamos aquí las boyas, y que los niños sean una zona de juego al aire libre. Y de paso testamos un poco esta zona, que era una zona de nadie, entre pistas y pasos, para ver si en el proyecto, que en paralelo estamos desarrollando, si tiene interés que esta zona del patio se dedique a esto. Entonces, es decir, es como una forma de testar a través de lo efímero el tal. Y estas cosas, que os vuelvo a recordar del otro día, ayudan mucho a mantener la tensión y la energía de la comunidad, porque como todo se alarga, se va perdiendo fuelle, entonces hacen falta acciones que nos activen, que nos mantengan ahí. Luego aquí las profes fueron muy activas. Mira, la profe hizo este vídeo, que es muy cortito, pero que cuenta muchas cosas. Ahí va, a ver si no arranca. Cuenta muchas cosas cuando funciona. ¿Por qué no funcionará? Bueno, os lo cuento. Estos dos niños que veis aquí de espalda en primer plano van a empezar a rodar esto ahí hacia el fondo. El plano se abre un poco y a la izquierda aparecen unas niñas que están pasando de las boyas simplemente saltando, todos están descalzos. Están simplemente dándose el gustazo de tocar la arena con sus propios pies y tal. Hay unos niños que se han ido allá a la zona a la zona de sombra, y otros que están aquí. Estos cuando terminen de rodarla vuelven con ella arrastrándola entre los dos, porque uno no puede, la ponen de pie, y otros intentan subirse encima de ella, ¿no? Entonces, ahí, en un momento dado, se está dando una riqueza de actividades y de cosas que habla de eso, habla de lo que se buscaba, ¿no? Es decir, primero una alternativa de juego, además esto está en plena pandemia, ¿no? Porque esto fue el año pasado. Es decir, en un momento en el que están todos acorralados en sus zonas, de repente se abrió, a mitad de curso, una cosa nueva, un ámbito, un regalo casi, ¿no? Luego son juegos que no son individuales, no hay que esperar la vez ni generan conflictos. Ellos están allí jugando, uno se sube, otro baja, son manipulativos y se mueven, que eso es una cosa que no te puedes permitir normalmente con los juegos de patio, ¿no? Que muchas veces son estos juegos, muchos de ellos son... Ah, mira, por cierto, aquí la última vez que estuve vi unas pedaletas así, de miudiño, muy chulas, ¿no? Que son de madera. Era este patio, en el carro. Claro, ¿por qué? Porque esos juegos hay que ir a buscarlos, hay quien diseña esas cosas, o quién se encarga de hacer esas cosas, porque realmente la mayor parte de juegos que os vais a encontrar son juegos fijos, ¿no? que están atados, anclados al terreno. Bueno, por terminar con todo esto, no sé cómo voy de tiempo, mal, ¿no? Este es Monfero, un caso de... Bueno, pues pasando por casos y casos y casos. Esto es un caso, porque por si os coincide en algún caso vosotros, por ejemplo, este es un cole que tiene también secundaria, infantil, primaria, y son 3 aulas de infantil, pero hay 2 que son estas 2, y la tercera está en el otro extremo, y entre medias está todo el cuerpo de administración y tal, es decir, hay un grupo que está como desligado de los demás, ¿no? Y luego está entre medias este patio, que es un patio interior que no se usa, ¿no? Un patio, el típico patio al que nunca nadie le ha hecho caso y que está allí, pero tiene césped, pero porque no se usa, ni se pisa, ni nada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer, pero fijaros, aquí pedagógicamente el proyecto consiste en que las 3 profes presentan una propuesta pedagógica en la que van a trabajar en dos aulas y sus recunchos, es decir, que todo va a formar parte, un aula, otro, el pasillo y toda esta zona, y por supuesto el patio, van a ser distintos ámbitos y van a trabajar por ambientes, ¿no? Lo primero que hicimos en la primera fase fue hacer ese aseo que veis ahí, con ese ámbito, porque se empezó a diseñar cómo iban a ser los ámbitos, y entonces aquí ya hicimos un aseo que diese transición al mundo del patio. El patio va a tener una zona de madera con un entarimado, que resuelve aquí la accesibilidad, y luego este es el intercambiador previo donde va a estar las botas,
lo húmedo para trabajar en el patio, entrar, la zona de plástica y artístico va a estar aquí, y luego, pues bueno, un aseo adaptado con todo esto. Luego vamos a trabajar aquí unos huecos debajo de la escalera y las dos salas. Ahora mismo, a día de hoy, esto lo hemos hecho, esto está hecho recién terminado durante este verano. Ahora vamos a trabajar aquí un mueble que, no sé si lo tengo por aquí, son estos muebles, bueno, no, son muebles que son permeables al patio, que nosotros nos lo está haciendo un FP. Entonces, el año pasado diseñamos con el centro el mueble, este año ahora estamos arrancando, precisamente mañana tengo que ir, pasado mañana, al FP, porque arrancamos con los chicos del FP que ya están haciendo las maquetas y están trabajando. Entonces, todo lo que exige es una coordinación y un trabajo con calma, o sea, un trabajo que un año diseñas, otro año haces, otro año tal, es que si no, rápido, no puedes ir tampoco, ¿no? Bueno, venga, este es el de Centieres, mira dónde aparece, fijaros qué alzado. Este es el alzado más soleado de un colegio, no me digáis. ¿Qué es esto? ¿No? Es que es tremendo. Bueno, voy a pasar de todo esto. Vemos bueno, venga, el último. Teixeiro. Aquí pasa una paradoja, una contradicción absoluta, y es que el patio de Teixeiro, del CEIP de Teixeiro, Curtis, es un rectángulo completamente asfaltado, completamente hormigonado, rectangular, sin ningún tipo de gracia, a norte, y al hacer el mapeo de empresas y de tal, resulta que lo que tenemos allí es una empresa de prefabricados de hormigón. Entonces, joder, tenemos que luchar contra el hormigón con hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué nos dan? Pues mira, nos dan un producto muy peculiar, que es cuando una prefabricadora hace hormigón, para hacer una pieza, un panel o lo que sea, es como hacer es como hacer cualquier elemento de masa, ¿no? Siempre sobra algo, ¿no? Entonces, porque no pueden quedar cortos, entonces siempre les sobra algo. Y eso que les sobra, ese restante, lo van echando en unas tolvas. Y esas tolvas al final son unos pesos muertos que tienen por allí. Y desde hace años, desde hace poco, las empresas de prefabricación, esas tolvas las han hecho con estos moldes que simulan grandes piezas de Lego, ¿no? Son como piezas de Lego gigantes, ¿no? Y entonces ya tienen la pieza completa de 6 tetones, la de 4 tetones, y así, según van haciendo, con el excedente ese de fabricación, tienen estas piezas con las que se hacen muros de contención, normalmente, ¿no? Puedes hacer naves o tal, pero se utiliza mucho para contener tierras. Entonces nosotros, ya que lo que tenemos son piezas de estos son los moldes, pues hablamos con la empresa y nos dijeron, mira, tenemos una serie de piezas de estas y además luego lo que tenemos son piezas de desecho, que nos salen mal, que tienen taras, defectos, no sé qué, tal, y estas son piezas de hormigón que pesan un mogollón y que ya se nos van a quedar aquí. Tenemos como un cementerio de piezas, algunas son singulares, peculiares, que tal. Entonces hicimos un inventario de piezas más los legos y empezamos a pensar cómo trabajar. Y aquí la estrategia con los niños fue a través del videojuego, del Minecraft, ¿no? Porque es un mundo, el Minecraft, bueno, si lo controláis, es un mundo de minería, de excavar, de terreno y, por supuesto, de módulos y de construcción, ¿no? Entonces, aquí las jornadas de formación, lo que hacíamos con las profes era dar unas nociones básicas, porque algunos no sabían nada de Minecraft, claro. Entonces, buscar cuál es el programa, la aplicación de Minecraft gratuita, explicar los modos de trabajo en creativo o en aventura o tal, y cómo hacer para empezar por un mundo plano, y que ahí invertíamos el rol, es decir, estas eran nociones básicas para las maestras, pero realmente lo importante aquí, lo interesante, es que sean los niños los que expliquen a las profes cómo proyectar con Minecraft, y utilizar su modo habitual de jugar y su lenguaje del Minecraft, pero ahora para proyectar su patio en el cole, ¿no? Es decir, una inversión de roles y un tema. Y luego, en paralelo, también lo físico, ¿no? Porque a veces proyectar en digital es muy difícil y bueno, creo que tengo... bueno, yo me estaba descargando aquí... unas presentaciones y entre las cosas que descargaba, a ver si aquí funciona el vídeo, tengo este vídeo. Este es el vídeo que habla de este proyecto, que si lo vemos, pues os lo enseño. Es simplemente para explicarlo. Claro, aquí habría mucho que explicar, pero bueno, vamos directamente al vídeo y sobre el vídeo yo os voy explicando un poco de qué va el tema.
Este es el patio, la propuesta, ¿no? Entonces todo lo que vais a ver aquí es utilizar hormigón para contener tierras. Aquí no había nada, esto era todo asfalto, y ahora estas piezas grises que veis por aquí, esos legos, eso tal, y los cofres son los cofres del Minecraft, ¿no? Entonces todo lo que veis aquí son diferentes ámbitos que se han ido proyectando, zonas de invernaderos, zonas de estancia para lectura, zonas más íntimas, y nos vamos acercando hacia el mundo de más actividad del patio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que estáis viendo, y volvemos otra vez a lo mismo de la accesibilidad y tal y cual, es una secuencia de rampas que nos están comunicando con la parte superior del patio. El patio estaba todo enrasado en la misma cota, pero a 2 metros por encima está el polideportivo, que es público, y no estaban conectadas las dos parcelas. Y este es el típico, esto que veis aquí es un aula de exteriores, con los paneles aquí están pintados de negro porque es pizarra, y luego está preparado para que una parra nos lo cubra. Y esa zona de ahí, pues es la zona de un gran arenero, que hay unas zonas de escalada, unas zonas de estancia, unas zonas de meterse por debajo, de trepar, de subir escaleras. El muro doble entre medias hace de jardinera, con diferentes especies, que bueno, todo esto ya os lo expliqué el otro día, cómo trabajamos el tema del verde, ¿no? Y por ahí van bajando por diferentes areneros y tal. Evidentemente todo esto se pasa por estas certificadoras que nos van diciendo los puntos. Aquí vais viendo agujeros, vais viendo cosas que ya habéis visto en otras intervenciones, ¿no? Entonces esta es una intervención donde se resuelve un acceso en terrazas para hacer accesible la conexión del cole con el polideportivo. Porque este es el típico cole, y tiene toda la lógica del mundo, que nunca va a tener polideportivo ni gimnasio porque tiene el polideportivo municipal al lado. Entonces, lo lógico es que se apoyen uno con el otro, ¿no? Vale, bueno, venga, pues con esto rematamos. Y ahora, si queréis, vemos así rápidamente. Pues un poco de normativas. Vaya, se me fueron ahí las letras por la tipografía y tal. Bueno, primero, un parque de juego, ¿no? En Galicia tenemos una normativa, un decreto, ¿vale? Este decreto, el 245, es el que marca los espacios de juego. Estamos hablando de espacios de parques y tal, ¿no? ¿Qué ocurre con estos parques? Bueno, pues habría mucho que hablar sobre ellos y mucho que reflexionar. Es decir, cuando vais a un parque público, en cualquier pueblo, cualquier ciudad de Galicia, ¿qué os encontráis? Normalmente, tuvo que haber pasado por este decreto el diseño, y normalmente el decreto tiene una serie de puntos fundamentales que te exigen, que es, tienen que estar cerradas, tiene que haber un cierre de perímetro, ¿no? Tiene que estar separado claramente e indicado cuál es el de niños más pequeños y más mayores, ¿no? Tiene que estar claramente identificado eso, y luego hay una serie de normas que figuran en una placa. Fijaros, si no, el próximo día que vayáis a un parque, y todos tienen la misma placa en la que te dice pues, una serie de información, dónde está el centro de salud más próximo por si hay algún problema, te dice que no está permitido el uso de los animales, por ejemplo, ¿no? Bueno, una serie de cosas que vienen todas de este decreto, que a su vez, bueno, de alguna manera hay un decreto general a nivel nacional y este lo pasa un poco a limpio y lo concreta un poco más. No todas las comunidades tienen el decreto como tal, pero aquí sí, entonces aquí no hay duda. Y te habla de las normas UNE, ¿no? Volvemos otra vez a las normas UNE, ahí tenéis la 1176, que pues os habla de las calidades de los materiales, inflamabilidad, seguridad, todas las normativas que deben cumplir las piezas. Y luego, si entráis en estas UNEs y tal, pues lo que os vais a encontrar son la reglamentación de cada una, incluso la posición, pues por decir algo, aquellas que implican un movimiento, como por ejemplo los columpios, pues tiene unas normas de separación entre ellos, ¿no? Entre ellos y el borde. El banco dentro, la relación entre bancos, no puedes plantar un banco dentro del perímetro así si no cumples una distancia a los elementos. Pero esto es ley, y es decreto y es normativa. Vosotras podéis tener vuestra propia reflexión, y debéis tenerla, sobre lo que está pasando en el parque. Y si es esa la pedagogía que queréis y el espacio de juego que queréis. Y que de todas esas normas, cuáles son las que os valen y cuáles son las que no os valen. Es decir,
Y ya no penséis solo en el cole, pensad en el pueblo, en el sitio, ¿no? O sea, nosotros queremos que los niños estén claramente separados por edades. Queremos que no entren animales. ¿No? Queremos que los pavimentos, ¿qué pavimentos queremos? ¿Queremos que no haya areneros? No, eso no lo dice el decreto, ¿eh? El decreto no te dice que no haya areneros, eso lo dice la sociedad, que ha ido eliminando los areneros porque manchan, ¿no? Pero eso son cosas como cuestiones colaterales. ¿Por qué el arenero ha ido desapareciendo? Ahora ya empieza a haber una renovación a la contra, pero aún así está siendo muy difícil, ¿no? O sea, hacer ver que porque ya nos hemos llegado a un punto en el que lo más habitual, ¿qué es? A ver, decidme cosas que veis en un parque que cuando vais ahora. ¿Qué es lo habitual? Si vais a un parque, ¿qué vais a ver? En el suelo, porque nadie quiere mancharse, que luego manchan un montón, pero bueno, nadie quiere hacerse daño. Entonces, casi todos son materiales sintéticos continuos. ¿Qué más veis? ¿Cuál es el imaginario de un parque de Galicia? Plástico, colorinchos, colores además primarios. Normalmente no suelen tener... Son rojos, azules, amarillos, son colores muy duros, no hay matices, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Luego, ¿qué elementos de juego hay? ¿Cuáles son los elementos que vosotros identificáis que funcionan mejor desde un punto de vista pedagógico? ¿Cuáles son los que generan? ¿Qué tipo de elementos generan esa interacción? Sí, pero eso no suele haber, pero sí, podría haber, ¿no? Areneros, tal. Luego están los juegos, ¿no? Eso tenéis que ir analizándolo. Vosotros ahora vais al patio y ya lo tenéis que ver con otros ojos, ¿no? Es decir, claro, ¿qué pasa con todos esos elementos que son un muelle que solo da para uno, ¿no? Que tienen que estar ahí, o que generan conflicto, o que hay que esperar, o que, no, en relación a las mallas estas que se escalan, por ejemplo, que eso funciona muy bien, porque ahí entran un montón de niños y regulan la edad, la altura te marca, ¿no? El que sea más hábil y más tal, ágil subirá más arriba, otro más abajo, el pequeño se quedará arriba, pero realmente la pieza funciona, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando diseñemos los patios, claro, realmente la normativa esta no es para el patio de dentro, es para el patio, es para parques. Muchos están tomándoselo al pie de la letra, pero no tan al pie de la letra. Es decir, en los parques, en vuestros patios tenéis cerrada la zona de infantil con vallita y ponéis de tal a tal y de tal a cual. Muchos a lo mejor no, o si lo tenéis es por comodidad de tener a los niños en un corralito ahí en una zona, ¿no? Vosotros sí, los tenéis así. No sé, pregunto, porque hay de todo, ¿no? Pero vosotros os podríais dar el gustazo de diseñar un parque en el que hubiese animales. O nos metemos en un jaleo. ¿Os podríais dar el gustazo de que hubiese tierra y arena y que hubiese zonas de excavar, de que hubiese sombra, que hubiese árboles? Luego está la cosa de que el árbol tampoco ocupa tanto. O sea, al final es un árbol, no es un... ¿no? Me dices, bueno, una zona arbustiva, tal, tal. Bueno, esto simplemente es una introducción para deciros, una cosa es lo normativo y otra cosa es lo pedagógico y hacia dónde queremos ir. Y cómo tenemos que, sin incumplir la ley, pues trabajar ¿no? en estos mundos ambiguos. Si hacéis patios como los que acabáis de ver, porque yo en todo eso que os enseñé, por ejemplo el de Teixeiro, este vídeo, ahí no había columpios, no había tirolinas, no había toboganes, no había... Yo escapo de todas esas cosas que tienen un mogollón de normativas. Pero escapo yo porque quiero escapar y porque prefiero que los diseñen y que trabajen de otra manera, pero nadie os quita de ir y tirar de un catálogo y comprarlo. ¿Vale? No, yo no voy a un FP a pedir una tirolina, ni de coña, porque para eso voy a una empresa y que me la pongan, ¿no? Pero si no, tenéis que trabajar en estos híbridos o trabajar con la UNE. Os estudiáis la UNE, veis las alturas, veis todo,
Y entonces aquí está el listado de las UNES. Cada elemento está vinculado a una norma UNE, ¿no? Y veis que hay una serie de ellos, que los carruseles, las tirolinas, los toboganes, los columpios, los balancines, bueno, pues todo eso está lleno de las porterías de fútbol, las de hockey, las de tal. Entonces, si tú quieres diseñar, quieres meterte en ese mundo del diseño de tal, pues hay una normativa, la tienes que cumplir, y tienes que cumplir también su mantenimiento y su todo. Pero también podéis diseñar otros juegos, o otros elementos, o trabajar con escalables, o trabajar con equilibrios, o trabajar con cosas que no vienen en la UNE más allá de lo que os voy a contar ahora, que son las distancias, las uniones y todo esto. Si os empezáis a meter en el mundo, habíamos visto varios casos de troncos, por ejemplo, de construir con troncos y empezar a enganchar troncos y hacer casitas de estas, o hacer castillos, o hacer escalables. Bueno, pues una cosa importante que viene regulada en la 1176 es la relación de la tornillería, ¿no? La tuerca, el tornillo, tal, las dimensiones. Nosotros, ¿qué recomendamos? Siempre utilizamos la segunda. Es decir, meterle un mordisco al tronco, o la pieza de madera, meter la arandela y la tuerca, y dejarla vista. ¿Por qué? Porque nos gusta así. Entonces trabajamos con hinos, con tornillería, con ferretería, pero no le metemos el tapajuntas, que se puede meter también, pero al final yo creo que favorece el que no haya plástico, goma, todo lo que se pueda, y además que se vea. Si hay una patología, que lo veas. Si aparece óxido, aparece no sé qué, que tú lo veas. Yo prefiero, claro, que no aparezcan rebarbas, ni aparezcan cosas que puedan ser punzantes, evidentemente, ¿no? Entonces, todos los ejemplos que habíais visto antes, todo lo que hicimos en los diferentes patios, es trabajo directo, ¿eh? Es meto la broca, paso la varilla roscada, tuerco, pero eso sí, lo meto para adentro. Meto para adentro y que quede enrasado, ¿no? Para que no haya enganches. Cumplo la norma, y luego cuando me viene la empresa certificadora, pues está, ¿no? Cuando hagan la revisión, el check-in de las uniones, está completo, correcto. ¿Que queréis hacer escalables? ¿Que queréis a tal? Pues entonces ya tenéis que ir mirándoos esta UNE y mirar todos los elementos que hay que tener en cuenta, los atrapamientos y las alturas. Entonces, aquí veis ejemplos de escalables o los de braquear o todos estos elementos, y ahora vais a ver la manera de que no haya atrapamientos de dedos ni de cabezas. Bueno, otra cosa que se suele hacer a veces son los túneles, ¿no? Cogéis tubos y hacéis túneles, ¿no? Bueno, y entran las dudas de cuál es el diámetro del tubo que tengo que comprar si quiero meter un tal, ¿no? Bueno, pues esto viene aquí también. Entonces ahí tenéis, en función de la longitud, veis al lado, si es un túnel que tiene los dos extremos abiertos, o si solo tiene un extremo abierto, tenéis que hacerlo más o menos, aquí os lo viene, aquí viene la relación, en función de la longitud del tubo que compréis, ¿no? Ahí os enseñaba yo el otro día también algún ejemplo de esto. Y esta es un poco la clave para todo aquello que tenga que ver con plataformas, que tiene que ver con la altura y con la distancia en horizontal de la superficie de impacto. Es decir, cuando construís algo, cuanto más alto sea, pues más tiene que tener una superficie más en horizontal y tiene que cambiar el suelo de impacto, hasta ya lo alto, lo que veis ahí más alto, que tiene que tener una barandilla al menos de 70 centímetros, ¿no? Y vais viendo con las alturas. Entonces, el primer escalón, que es el que marca ahí de 60 centímetros, pues es el número que tenéis que tener todos en la cabeza, porque sabéis que por debajo de 60 centímetros no hace falta ningún pavimento duro, de seguridad, blando. Es decir, que mientras no paséis de 60 centímetros podéis trabajar sobre el hormigón, el asfalto, ¿no? Y todo lo que hagáis de ahí para abajo, bien hecho está. Si trabajáis con troncos, pues a poco que tenga 25 o 30 centímetros un tronco, uno sobre otro ya estáis. Ya son 60. Entonces es la altura de dos troncos. Todos esos juegos de equilibrio, que es un tronco, que es no sé qué, todo eso no necesita pavimento. Ahora, en la medida en que empezáis a crecer para arriba, necesitáis pavimentos de al menos, ya veis ahí, 1,50, ¿no? Un metro aquí alrededor, y según vayáis subiendo, pues ya hace falta pasamanos o hacen falta barandillas. Y respecto a los suelos, pues aquí tenéis un cuadro muy claro. Todo esto está extraído de las UNE, ¿vale? Entonces aquí viene que lo que os decía, si no superáis los 60 centímetros, 600 milímetros, pues todo tipo de hormigón, de piedra, todos los mundos asfálticos,
Suelos sobrepuestos. Sobrepuestos significa que tú tenías un suelo asfaltado y por encima le pusieron el de caucho, por ejemplo, ¿no? Está sobrepuesto uno sobre el otro, ¿no? Entonces ahí pues puedes subir hasta el metro. Superficies apisonadas, la tierra apisonada, compactada, pues ya podéis hacer algo a 1 metro. A 1 metro ya es bastante altura. Ya a 1 metro es una mesa, poco más, 70 centímetros, a 1 metro ya. Pues si tenéis sobre tierra podéis ir haciéndolo. Si ya tenéis césped, ya podéis subiros hasta el 1,5 metros. En el caso de Irurzun os dije que por no querer mantener el césped y todo esto, os metieron virutas de madera, ¿no? Bueno, pues también, lo veis aquí, es otro suelo que se considera suelo de impacto, suelo de protección, y con eso puedes ir hasta 3 metros. Hay que sumarle, eso es un truquillo de la norma, que cuando son suelos disgregados, por ejemplo de arena, o sea, suelos que no son materiales compactos, como pueden ser las arenas, las virutas y todo esto, hay que meterle un extra más, de unos 15-20 centímetros, se recomienda, porque puedes hacer montañas, entonces puede ser que haya zonas en las que no tengas el foso suficiente, ¿no? Porque estáis viendo aquí al lado los fragmentos y las dimensiones que os pide también de la gravilla o del sintético o de la arena. El sintético, la gravilla, la arena y la corteza y también las virutas, veis que vas hasta 3 metros. O sea, son los suelos que se consideran válidos, aptos para prácticamente cualquier altura. Y luego están los temas de los atrapamientos, tanto los de cabezas como los de dedos. Entonces, ¿qué se utiliza, qué hacen los certificadores para esto? Tienen este aparatillo, con esa forma. Esa forma es lo que se supone que marca que si tú metes la cabeza ya no la puedes sacar. Esto se utiliza mucho, estáis viendo ahí, bueno, pues en agarraderos, cosas de estas de subirte a una escalera o a un elemento así tipo tobogán, y también en los cierres. Cuando los cierres son de tubos, si son de tubos hasta abajo no pasa nada, pero si tienen una barra horizontal, puede ser que te quede la cabeza ahí metida. Entonces todas esas cosas se miran con este aparato, que veis que tiene unas medidas que son de 155 y de 230, ¿no? Que es lo que te marca la norma. Y luego, lo que decíamos al principio, que es decir, tú vas diseñándolo todo conforme a lo que te va diciendo la UNE en función de cada cosa, pero eso no te exime de que una vez que te viene el certificador, te certifica. Certificar es algo relativamente económico, ¿eh? O sea, yo os recomiendo que siempre que podáis certifiquéis porque oye, os cubrís un poco las espaldas, queda certificado y además se van un poco los miedos y en las asambleas es un tema que sale siempre, entonces te os quitáis el problema de encima, de decir, mira, olvidaros, aquí va a venir un certificador y si la empresa dice que no, es que no vamos a abrir esto al juego, si veis que estáis haciendo algo que pueda generar dudas, ¿no? Pero independientemente de eso, el certificador certifica en el momento en que lo ve. Una cosa importante, el certificador nunca certifica cimentaciones, certifica lo que ve, de la cota 0 para arriba. Es decir, que vosotros si instaláis troncos y hacéis cualquier cosa, si no sé qué, se da por hecho que la instalación bajo tierra está bien hecha. Los certificadores van de ahí para arriba. Y que certifican ese día. Luego al año siguiente tendrían que venir a hacer otra inspección y hay que hacerse cargo del mantenimiento. Y hay dos tipos, veis aquí, los mantenimientos correctivos preventivos y los primeros, que son los inmediatos, que son los oculares de rutina, funcionales y uno anual. Es decir, cada año alguien tiene que mirar un poco y ver cómo están, ¿no? Cómo están los tal. ¿Cómo estáis haciendo esto en los centros? Posiblemente, no sé, que hay algún tipo de... ¿Creéis que están haciendo algún tipo de inspección? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, nada de... Claro, o sea, es decir, bueno, pues claro, si te metes, o sea, si asumes lo que hay, o sea, por eso mucha gente tampoco se mete en esto, porque es meterse a veces en rollos, ¿no? Dices, no, esto está lo que está, dices, sí, y tú planteas hacer algo y dicen, ay, pero tal, y no te das cuenta que lo que ya tienes, ¿no? Que igual hay 8 maneras de morir en el patio, ¿no? Solo con lo que hay, ¿no? Pero bueno, te preocupas porque ahora vas a hacer uno de madera y van a patinar o van a no sé qué, ¿no? Pero no te das cuenta que no cumples accesibilidad, que no tienes nada, que tienes bordillos, que tienes aristas, que tienes, no sé, que quiero decir que ahí está todo mal y luego tú vas a hacer una cosa nueva y todos los ojos van sobre ti. Como ya lo sabes, pues dice, no te preocupes, si está esta figura, la certificación, se certifica y ya está. Certificación de un patio vale 700 pavos, no vale más.
Y bueno, y un poco es esto. Pues si te pusieses así, como tienes que ponerte, que es que el concello, que suele ser el encargado del mantenimiento, pues se hace esas inspecciones, pues tendría que limpiarlos, que mantener que toda la tornillería y todos los elementos están en correcto estado, que no hay desgaste, que no hay aristas vivas, que los anclajes de los elementos funcionan, los toboganes y todo esto que está bien, las pinturas, bueno, ¿qué os voy a contar? Bueno, hay casos por ahí singulares que a mí me hace mucha gracia, que es, por ejemplo, el caso de colectivos como, por ejemplo, Basurama, que se lanzaron ellos mismos a diseñar juegos y a certificarlos, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿qué pasa si yo me estudio las normas, tal como estoy contando, diseño conforme a las normas, se hicieron unos cursos de prevención y tal, que lo explican en un hilo muy interesante de Twitter, y esto que veis aquí son instalaciones hechas con las estructuras tubulares de las mesas, y soldando y tal, siguiendo la normativa, y luego pues certificaron estas cosas en estos patios, ¿no? Que hicieron. Estos son patios en Madrid. Y esto es un informe de una certificadora, en este caso SAMPE, una ingeniería que se dedica a esto. De hecho, estos también tienen vídeos interesantes, ¿vale? Que en las redes, donde dan cursos y explican un poco cómo se hace todo esto. Bueno, yo, si os parece, lo dejamos aquí, porque si no nos vamos a extender demasiado. Aquí tenía ejemplos de secundaria, que siempre dice, joder, es que todo es de primaria, infantil, de secundaria, ¿qué tal? Bueno, en unos casos así rápidos, encontré así algunos, este es un instituto de Navarra, que por atacar de una manera contundente el patio, pues compraron estos. Lo que pasa es que yo estas cosas, como no participo de estas historias, pues tampoco las sigo mucho, pero estos son empresas de prefabricados de hormigón que hacen estas figuras, entonces te las venden y tú las pones en el patio, y son muebles que se supone que en un momento dado, con ayuda de máquinas y tal, las podría retirar, es decir, no van cimentadas, van por su propio peso, ¿no? Pasa que, bueno, yo estas cosas siempre recomiendo fabricarlas, joder, si queréis hacer esto lo hacéis y ya está, este es un muro de hormigón, no sé, no me parece tan, no sé, pero bueno, eso, quiero decir, no, eso cada uno, porque esto es caro. Bueno, pues zonas a cubierto, las típicas zonas que se dejan, que en este caso es un instituto que tiene ese huerto y esa zona en paralelo para el cultivo y para el trabajo con, bueno, ahí va creciendo el proyecto, ahí ahora están trabajando con geodésicas y con estructuras de madera. El mundo de la secundaria es muy dado para eso, ¿no? Para todo el mundo de la geometría, de la autofabricación, de construcciones espaciales con escuadrillas de madera. Eso es un tema que estamos trabajando algo, nosotros tenemos menos experiencia, pero bueno, estamos haciendo cosas. Y el tema de... Este creo que lo comenté el otro día, el tema del muralismo, ¿no? Cuidado, ¿no? Simplemente cuidado con los murales, porque es verdad que es lo más barato, muchas veces no tenéis presupuesto para otra cosa y se pinta, pues porque es lo que hay, pero bueno, me cuesta ver murales decentes, sinceramente, o sea, no hay. Entonces yo traigo este ejemplo aquí, que es de Tono, que es este es de Secone, que es un grafitero de Vila García, que tiene una obra muy interesante en institutos. Esto está basado en otro gran artista, en la obra de otro gran artista, que es Tono, que es un grafitero francés, que os recomiendo que sigáis, que juega con lo aleatorio y con el juego. Entonces aquí él plantea una serie de cosas en las que se van jugando y van saliendo cuestiones aleatorias, y todo esto que veis, las figuras, las formas, los cuadrados, los colores, que ya no son colores primarios. Quiero decir, esto es gente que son profesionales, trabajan bien, y yo lo que os recomiendo es que si os vais a lanzar a pintar paredes, pues que trabajéis con profesionales. Pero no porque, o sea, yo no digo que no trabajéis con los niños también, pero no sé cómo explicarlo, la verdad es que quedo fatal diciendo esto. Bueno, y luego, nada, ejemplos que traía por ahí de madera y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas cosas conocéis, que hay posibilidades, hay muchas, el trabajo con el ambiente, con el territorio, con el verde, meterse dentro. Aquí están ejemplos a donde nos gustaría llegar, ¿no? A
cubiertas vegetales, paredes de madera, jardines, elementos donde la madera impregne todo, todos los juegos son de madera, se mantienen, ese mantenimiento anual en todos estos países ya se da por hecho, que en el mantenimiento de una ciudad como Múnich, por ejemplo, pues una parte importante son los carpinteros, ¿no? Entonces tú si vas a un parque de Múnich, por decir una ciudad, tú te vas a encontrar que en un parque normalmente el castillo, la zona de juego, tal, está lleno de piezas que han sido sustituidas, porque ya está dentro de eso, es decir, no es el mismo juego de madera desde el principio, sino que aquellas cosas que fueron deteriorándose, pues se sustituye y hay un carpintero dentro de la brigada de mantenimiento de jardines y con total naturalidad esto está asumido, ¿no? Pues bueno, pues eso es un poco lo que nos gustaría ver a nosotros por aquí, ¿no? Venga, pues nada más, pasamos a la parte práctica. Tenemos aquí a los compañeros de Miudillo, entonces vamos con el tema y qué vamos al aula, y luego si ya estamos por aquí, yo intento ayudar en lo que pueda y cualquier cosa me decís, si me llamáis o me escribís. No sé si os dije mi correo es info@sistemalupo.com, o entráis en Sistemalupo y ya encontraréis. Estamos cambiando la web porque es súper caótica y a ver si la cambiamos en breve. Y para cualquier cosa, pues bueno, nosotros estamos en Coruña, tenemos un equipo en coles constantemente y en lo que podamos, pues ayudamos y acompañamos. Y hombre, nos gustaría que todo esto, junto con otros compañeros que también están en esta faena, pues acabe por transformar y por calar y que entre todos consigamos transformar también los espacios, ¿no? Porque estamos intentando transformar la pedagogía de la escuela, pero nosotros podemos colaborar desde los espacios, pues ahí estamos, ¿no? Desde el juego, desde todo esto que os acabo de contar. Y bueno, yo soy, aunque no lo creáis, soy un tipo escrupuloso con los horarios y con la puntualidad, pero no os imagináis hasta qué punto. Entonces, este ejemplo que acabo de dar en este curso me parece una cosa que no me reconozco. Os pido perdón, no lo consideréis una falta de respeto, pero es que se me fue la pinza los 2 días. Así que nada, lo siento, de verdad, Venga, muchas gracias y nada, seguimos en contacto. A idea sería irnos á biblioteca do CAFI e el ir traballar por grupos. Inicialmente tiñamos preparados 5 grupos, fomos agrupando un pouquiño por optimizar recursos, os institutos máis ou menos todos xuntos, infantil todo xunto e logo os CEIP repartidos. Nos quedaban como 5 grupiños máis ou menos de entre 7 e 8 persoas, que pensamos que son un número de xente cómoda para poder traballar. Entón, iso será o que fagamos na biblioteca. Pode ser a biblioteca e outro espazo que hai enfrente, dependendo un pouquiño da xente que poidades quedarvos a esa parte final, xa despois organizamos aí os grupos. Tal como vos dixen outro día, a sesión, para min, tamén isto non vos lo dixen, pero é un experimento, porque nunca fixen unha sesión así como que vamos facer hoxe. Entón, si vedes que está errada así, pois vos pido disculpas anticipadas, porque, ás veces se proban cousas novas, poden salir ben e seguramente eu mesma saque unha morea de aprendizaxes desta sesión. O plantexamento é o seguinte: cada un en cada grupo ides traballar sobre un plano dun CEIP, dun cole con infantil e primaria, que ten diferentes espazos. É un cole pequerrechiño, vale? Aí cada un dos grupos teredes que ir organizando, debatindo, que intervención queredes facer no patio. Entón, como material de apoio, ides ter bibliografía e uns esquemitas do que falamos outro día, tanto en naturalización como en espazos de xogo. É un esquema simple, pero que pensamos que si pode valer polo menos para marcar un pouquiño que vamos facer. Non vai ser algo que nos demore moito tempo, porque en realidade non o temos, só é
pois igual poñer espazos de xogo e que zonas podemos naturalizar e cales non. Entón, despois dese traballo en grupo, que xa veremos canto tempo dura, habería como unha exposición. Entón, en cada grupo sería conveniente que escollerades unha persoa moderadora que despois vai a falar un chisquiño de cales foron tanto as conclusións como o propio proceso. Vale, máis que comparar cales son os vosos diseños, igual sí que nos interesa máis falar dos atrancos que tivestes ou das dificultades, no? Facer esa pequena posta en común, que vai ser pequenísima, porque se calculamos 5 grupos a 5 minutos por grupo son 25 minutos. Entón, bueno, ten que ser así algo un pouco polo aire, pero claro, que son os tempos que temos. Bueno, o que queríamos facer é como facer para que a xente fora a xogar fora, incluso ende que chovera. Entón, como facer o cambiador, onde facelo, esas cousas. Bueno, dixemos aquí facer un pasadizo de escola de infantil a primaria, onde o intercambiador sería aquí no anexo. Dixemos que este pasadizo tamén servira de xogo, por exemplo, pois poñer un chan de madeira, pero un certo elevado para poder pasar por debaixo, xogar que, bueno, se poidéramos por arriba cubrilo como con bimbios, vegetación, e incluso no pasadizo pois poñer cordas ou formas de ou distintas madeiras de distintos tamaños para xogar a, pois non piso as liñas, cousas así. Despois poñer unha zona de asamblea con troncos que ademais un compañeiro ten no colexio e dicen que o usa un montón, tanto para a psicomotricidade, para pode usarlo primaria, para educación física, para facer aulas fora. Xunto aquí tamén que fora unha zona de gradas como para facer pois unha tarima de teatro. Esa zona utilizada tamén como zona íntima, zona para xogar máis tranquilamente, lonxe da zona de balóns que poidera haber, para que se sentran máis tranquilos. Poñer o arenero aquí nesta zona máis cerca de, bueno, un pouco máis cerca de primaria que infantil, para que os de primaria non sentisen que era como de infantil e poideran pois meterse tamén neste xogo. Xogos de trepar, de equilibrio de madeira, poder aquí no medio, e aquí metelo nunha zona verde, pois un pouco de horta, estanque, zona de auga, incluso con ras, que algúns temos un pouquiño de auga tamén no noso cole. E aquí utilizar pois tamén isto para hacer unha zona de estimulación multisensorial, utilizar a ceno de auga, visitación e todo isto para isto. Bueno, buscar todo, al final todo o grupo busca o mesmo, zona, cousas naturais, cousas, bueno, que utilices infantil e primaria xuntos, queremos xuntalos, non queremos separalos, e nada, que non se sintan separados. Isto. Vale, pois nos tamén implicaríamos a toda a comunidade educativa e creo que en principio pusémoslo así. Ahora está todo soleado. No, porque a zona de Arboleda e todo, bueno, sería esta parte. Destacar que no noso caso pasou a unidade técnica que pon aquí e motivou nos mogollón, porque a unidade técnica é excepcional, vale? E despois, pois, empezamos polo chan, o tipo de chan que queríamos, falamos de terra, erva e auga tamén. Entón, pusemos unha charca con bichería, con animais, un pouco de fauna, e ao lado o horto escolar. Despois, temos algún espacio que non nos gusta moito a priori, pero que obviamente temos que sacar rendemento, sería esta que está detrás de infantil. Dixemos de poñer aí uns neumáticos e xogos manipulativos e un rocódromo, vale? Para aproveitar estamos ca dúda de poñer outro aquí, finalmente sí que o pusemos, e aproveitar o espacio do medio, a salida de infantil para poñer o areiro, que máis, isto que non me acordo que era, os xogos simbólicos, sí, despois aquí a asamblea, usar un pouco o espacio para nivelar, facer unhas montañiñas pequenas, que eso sempre atrae moito os rapaces, zona máis de relax, vale? Tamén pusemos aquí unha mesa ca pizarra
e bancos para aquel alumnado que queira relajarse durante fases do recreo, do lecer. Máis cousiñas. Nesta zona, pois teríamos unha especie de palco, de escenario para música, tamén para teatro, e debaixo deixaríamos un hueco para guardar pois pezas de madeira, xogos tradicionais, etc. Hai un escalón máis baixo tamén para darlle maior funcionalidade. Creo que sería isto que era, que iba a ser? Os tipis. Vale. Vale, tamén. Creo que sería o claro, no medio, xusto. Aquí teríamos, pois, creo que vos a falastes deles, gustan moito, sen pasarnos de 70 centímetros, sería moi factible e moi... pasarte sempre que cambies el suelo. Sí, pero non temos cartos. A unidade técnica esa... El césped pode subir hasta 2 metros. Sí, tamén, se a hierba aí, sí. Pois sería esta zona. E quedamos na idea, que ao final quedamos aí, de aproveitar a un elemento percutivo, fixo, pois madera, para que os rapaces podan tamén experimentar con acústica, con sonidos, etc. Ese es un cole que existe y que no tiene ningún árbol a día de hoy. Ten algúns. Según esto ten 1, 2, 3, 4, 5, según... Están aí, vale. Sí. Bueno, nos cambiamos que a zona esta de infantil vamos poñerlle árbores frutales, vale? Para justificar, o sea, para que está ao lado da horta. Como moitos vamos ter unha zona de asamblea que nos gusta moito. Será casi todo zona de area, vale, de terra e césped, porque haberá zonas de equilibrios, de tobogáns, etc, para que os nenos poidan andar como queiran, se queren andar descalzos, cando fai así calorcito. Despois temos un escenario, aquí xusto no medio, e por detrás puxemos unha zona de aromáticas, vale, con 2 zonas de experimentos. Quitamos a pista de cemento e utilizámola para outra cousa. Deixámoslles esta pista para xogar ao fútbol, ou o que les queiran, así como un pouco máis de xogo regulado, e a outra parte dividímola en 2, unha zona de xogos tradicionais e outra de construcións. Un rocódromo, porque o pasan xenial nel, e unhas zonas así de desniveis, con terra, incluso que poidan eles construir como queiran esa zona. Plantamos máis árbores. Temos a nosa aula da natureza, unha estación meteorológica, unha zona de auga, e é unha zona de xardís verticais con casetas de árbores para que poidan observar a fauna. Creo que nada máis. Cambiámoslo así un pouco de... Sí, tamén temos toda esta zona como é para así de calma e de experimentar eles. Van ter unha zona así como de biblioteca, con unha casita moi bonita, ¿no? Na que podemos cerrala para que non se nos mollen os libros e non teñamos que recollelos todas as veces que chove. Creo que xa está. Bueno, o patio cuberto deixámolo porque nos fai falta para os días de chuvia. Entonces, non lle vamos modificar nada. Vale, pois o primeiro que pensamos foi eso, na orientación, de como estaba. Entonces, bueno, orientámoslo así, o leste para aquí, para que tuvera un pouco de sol casi todo o día, non? Que fora para ali. E despois puxemos, bueno, nós puxemos todo. Nós aproveitamos todo. O sea, que non lo daban, pois dixemos, pois vai todo. Entonces, pola parte de atrás aquí de infantil, como había unhas árbores, puxemos a zona de equilibrio e movimento con estruturas fixas, para que non, bueno, para que sea para aquí. Terra, auga e aquí, diante. Ai, caeu. Xogo simbólico. E aquí estimulación multisensorial, non? Un pouco así todo xunto. E logo aquí fixemos, bueno, pensamos como un tipo de anfiteatro, donde estuvera a asamblea, a zona de teatro tamén, aproveitar ese mismo espacio para facer asamblea, para hacer actuacións, e entón puxemos aquí un pouco as artes, non? Escénicas, música, teatro, todo iso. Despois esta pista pequerrechiña para xogos tradicionais. E a pista grande, pois puxemos para construcións con pezas soltas, a que está, supoñemos que é unha superficie lisa e dura, entón para que poda construir aí. E aquí facer un xardín exterior sobre o pavimento conectado co xardín exterior aquí sobre terra. Aquí pois plantar máis árbores, como vemos, e aquí a zona de relax, que se supón que está comunicada co cole para poder, bueno, pois transportar libros ou guardar ou meter ou eso. Quitamos as porterías deste campo de fútbol
E fixemos un invernadoiro aproveitando esas estruturas que ponemos aquí tamén, non? Onde está toda a zona de sardinería. Aquí poñemos a horta tamén conectada con eso, a fauna e tamén a zona de ciencias con observatorio de bichos, bueno, cousiñas así desas. Bueno, vedes que igual non hai tanta decoración, pero é verdad que aí optimizamos un pouquiño todas as ideas e a diversidade de opcións que igual para primaria infantil pois logo hai que integralas, manexalas de outra maneira. Bueno, pois a nosa idea un pouco nos veu ben que ao final isto fora nos tíos, porque nos veu xenial, non? Era manter, respectar esa parte da natureza viva que podemos ter cerca dos colexios ou que, bueno, xa se integra dentro do colexio, pois esa erva natural que crece, árbores e demais, tamén con unha zona de auga, de lagoa, donde pois podemos, eso, a parte das ciencias, non, dos bichiños que comentábamos, animais, que se podan achegar ao centro. Entonces, claro, a primeira parte pensábamos quizáis poñer aquí a horta, pero claro, eso pois levaría ese choque, esa confrontación, non, con ese medio. Entonces aquí o que puxemos foi unha zona de arboreda e un aspecto que falastes interesante de ter as mesas de comunidade tipo merendeiro para sentarse. Claro, falábamos de que ás veces igual hai que recolleras porque os fins de semana xa sabedes, botelloning e demais, non? Pero bueno, recoller un pouco esa zona, a zona de patio cuberto. Entonces aquí ideamos en que podía haber unha biblioteca interior na planta baixa. Entonces poderíase chegar a esa zona de patio cuberto, mantela aberta, pois como ese espazo dinámico, aberto, non, libre, e ter esa biblioteca exterior, entón. En canto ás pistas, manter a pista pequena, porque xa é directa, está máis cerca do edificio principal, entón é de acceso seguro, e logo a pista grande nos pareceu excesiva, efectivamente, entonces manter a mitade, pois para as actividades deportivas habituais, pero a outra metade para xogo e deporte tradicional. Ou seja, xa ter ali pois, o mantemento ou, bueno, deseñar o espazo para isto. Ao carón, pois deseñamos esas zonas de reunión cos tocóns, os toros das árbores, insertos no chan, non? Bueno, na medida posible, vamos comentando isto, pero que o alumnado participase, non? Como é un espazo que xa vedes é bastante fácil de ir integrando, pois poderían participar en todo. Entonces, dúas zonas de reunión entre a arboreda, unha zona de escalada con rochas e, finalmente, un rocódromo. Que dicíamos que, bueno, eso mantendo 2 metros, que bueno, pues, podería facilitar outros 3 metros, etc. Esta zona de arboreda amplíala un poquinho porque aquí poderíamos poñer o anfiteatro, pois para ter todas as cuestións de fora, non? De exposición ou teatro e demais, e poder practicar un poquinho máis esa dinámica. E despois o que dicíamos, pois este edificio que sería o de infantil, nos o pasaríamos ao ximnasio, que nos parecía un poquinho máis adecuado para o centro de secundaria, coa horta pola parte de atrás. Bueno, salir o sol pola o leste, por esta outra parte do centro, quizáis aí interrompiría a chegada da luz na súa totalidade, non? Pero pasando todo o día ata oeste, pois beneficiaría tamén a horta. Sería unha horta como a que comentastes, diversa, pero sobre todo con plantas aromáticas. Logo ter un bolboretario ao carón e unha zona para os insectos, non? Ao carón tamén. E logo, no outro lado, a de compostaxe. Entonces, bueno, pensando sempre que esta zona quizáis quedaba menos utilizada, pois poderíase facer máis práctica. Todo o que non vedes debuxado e deseñado nos pareceu que era moi interesante pois eso, para facer corredoiros bueno, da chega entre un edificio e outro e quizáis, bueno, pois todo de herba, non? Efectivamente, para que o alumnado poda transitar e non sexa só un espazo de deporte ou dedicado a un aspecto en concreto. Logo na parte superior puxemos a estación meteorolóxica. Sole estar nas partes de abaixo destes edificios, non? Pero nos pareceu ideal aquí porque así respectaría pois, todos os elementos que se poden medir aí. Bueno, o edificio de anexo tivemos aí varias contradicións. Ao final quedaría como un espazo para que os alumnos, pois, eso, a biblioteca un espazo de silencio, estudo, traballo, non? Pois este quedaría para que entre eles podan, pois, falar, facer exercicios ou ter clase ali, un poquinho máis dinámico, máis aberto, pero nun espazo cerrado, que non sexa, pois, no exterior, o que dicíamos para os días de chuvia ou que sexa necesario. Creo que non me salto nada máis, non sei, as miñas compañeras.